Y esto es A medias un episodio económico y de represión. Otra vez, de terrorismo de Estado, como lo denunció terrorismo de la ONU. Estado. ¿Verdad? La ONU lo dijo. No sobre este caso en específico, pero habló ya hace casi 2 años, en el informe de hace 2 años, que se estaba cerrando el espacio cívico venezolano y las recientes detenciones arbitrarias contra personas relacionadas con el análisis económico, economistas, académicos, personas que hacen análisis técnico, ni siquiera político, han Ujú. sido detenidas, muchas arbitrariamente y recién lo informó la fiscalía. Vamos a hablar de eso en el episodio de hoy, pero primero ya saben que se tienen que suscribir y darle a la campana del canal para seguir recibiendo la información de cuando salgan estos episodios al aire. Y si quieren estar, por ejemplo, en la grabación en vivo o tener episodios extra todas las semanas, pues se pueden unir a patreon.com/amediaspodcast. Por ejemplo, estamos acá desde hace 10 minutos conversando con nuestros patroncitos sobre distintas cosas que se hablan en la semana. Entonces, eso es algo que ustedes pueden tener si están acá en vivo con nosotros. Ana. Para que vean. Bueno, primero, creo que hay que informar sobre las detenciones contra economistas que empezaron con la detención del pana del monitor dólar, del dólar paralelo. Entonces uno decía, ok, otra ola represiva. A Ahí mí me hubo está ya preocupando. 20 detenidos con el dólar paralelo, con todos los involucrados en dólar paralelo, incluso personas que estaban en tiendas en el centro del país, creo que Maracay, vendiendo dólares en una casa de cambio. Y una En Lara chama que también. sí, de 19 años. En Lara también metieron presas personas, que esto es lo que a mí me creo que es lo que hay que resaltar un poco más, que ya entramos en una fase nueva en la que ya desaparecen gente y ya, y no te enteras, porque uno, estamos saturados de detenciones, ya no podemos recordarnos un solo nombre, sino es por tandas, ya no es como desaparecieron a tal persona, no. Hubo 20 personas desaparecidas solamente con este tema específico, que esta vez fue lo del dólar. Y fue evolucionando esta ola represiva. Me preocupa que ahora hay menos espacio entre olas represivas y ya más que ola parece más una constante. ¿Sabes? No es como que hay un pico y baja, no, es como puede bajar un poco y vuelve a subir, pero es más constante que anteriormente y me preocupa evidentemente. Creo que a todos nos debe preocupar porque es una manera totalmente distinta de controlar el Estado, pero vemos paralelismos con respecto a años anteriores cuando hubo hiperinflación, cuando hubo escasez, cuando hubo control de precios. Y eso nos lleva a pensar de que va a pasar algo muy chimbo con la economía venezolana y por eso están tratando de que nadie hable al respecto cuando pase, ni que lo adviertan. ¿Qué es lo que va a pasar con la economía venezolana? Hablamos con una fuente económica que no vamos a revelar su nombre porque tiene miedo. Se lo podrán imaginar. Pero vamos a decirles lo que esta persona nos comunicó, ¿no? Economista de profesión, sabe sabe lo que habla, es una persona que está informada en el tema. Y bueno, primero vamos a hablar. Ya Ana mencionó los que estaban presos desde hace, apenas se fue Chevron a finales de mayo. Empezaron a meter presa gente por el tema del dólar. Incluso hicieron que la plataforma de exchange de mercado P2P, como El Dorado, pidiera perdón y cerrara operaciones en Venezuela. No pueden hacer lo mismo con Binance, que es en esencia lo mismo, es un mercado P2P porque Binance no es propiedad de un venezolano como El Dorado lo es. El CEO del Dorado es un venezolano. Entonces lo supieron intimidar y dijeron, ¿sabes qué? No, nos vamos. Aún así no han logrado detener el precio del dólar paralelo. Entonces la razón principal tiene que ver con eso. Chevron se va a Venezuela porque el gobierno de Donald Trump básicamente no le renovó la licencia petrolera que le permitía a Chevron explorar y explotar petróleo. Y eso implica que si Venezuela vende menos petróleo, entran menos dólares, que son los que Chevron ponía en el mercado, ¿no? Entonces, como hay menos dólares en el mercado, sube el precio del dólar. No solo el paralelo,
El oficial ya pasó los 100 bolívares. Ya el oficial superó 100% la devaluación comparada con enero del 2025, que empezó en 50 bolívares. Ya están más de 100. Entonces, el dólar sube y no sube nada más el paralelo, sube también el oficial. El problema es que ahora, según nos informa este economista, hay una brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo de más o menos 30% y a veces más. Eso es grave, porque sencillamente todo va a costar 30% más. Entonces, ¿qué hay? ¿Cuál es el resultado obvio? No solamente la devaluación, sino la inflación. Que ya lo hemos vivido, recuerdo de Vietnam, Eh, que nos dijeron, no, pero el modelo chino. No sé si te acordás cuando nosotros empezamos a grabar el podcast, que era el boom de Venezuela se arregló, y estabas toda esta gente que pensando que metiéndose cerquita del gobierno no los iban a tocar nunca, mm, lavando esa narrativa de que en Venezuela se puede invertir, que Venezuela va para el modelo chino, como si el modelo chino fuera perfecto, como si no fuese un régimen autoritario igual. Em, y lo mencionamos bastantes veces, las leyes de control de precios, del control de cambiario nunca se derogaron. O sea, no es que ellos tomaron una decisión de cambiar la estructura estatal para abrir la economía. Ellos hicieron esa apertura porque era necesario para que ellos sobrevivieran. Y ahora están volviendo, no han aplicado todavía la ley, pero sigue ahí el marco legal, que lo pueden volver a utilizar en cualquier momento. Eso quiere decir que la esencia del Estado controlador en la parte económica está ahí y lo van a volver a aplicar lo más probable. Entonces vemos como muchas variables se parecen a lo que ya vivimos, al declive económico que ya vivimos, a esos recuerdos de guerra de ¿A qué, 2017. ¿Cómo? a qué te refieres con que sigue ahí el marco legal? Porque está el marco legal todavía No, de no, no, esa control. ley se derogó. Esa ley no se derogaron. Los ilícitos cambiarios se derogó. De hecho, en 2018 se emite la ley de que permite el dólar. En Venezuela, el Sí, dólar paralelo no es ilegal según ninguna ley venezolana. Hoy. control, control de precios no se ha derogado. A la de control de precios, más no la del control cambiario. Ok, ¿Me explico? ok, Tú inciso. estabas hablando del control de precios de alimentos y de medicina. Claro. Esa, correcto, esa no se ha derogado. Es la del dólar. Ok. Ah, bueno, aquí tenemos otra cosa que ya lo habían hecho antes con el tema del dólar, pero todavía, que es lo que estoy sacando un poco de la conversación que tuvimos con gente que sí sabe más de economía, es que hay variables que nos dicen que sí va a haber un declive económico de nuevo y que lo que están buscando con esta ola represiva es que la gente no tenga información al respecto y así no puedan reaccionar. Mi teoría es que están haciéndolo para tener más control de lo social, controlar más por el miedo de que la gente no hable, de que nadie sepa lo de verdad que está pasando en Venezuela y ellos tengan la única vocería y controlar a la gente y así no pase nada adentro. ¿Sabes? Como, bueno, mira, vamos a tener esta olla de presión, que yo no estoy tan de acuerdo con que Venezuela es una olla de presión. Voy a quitar ese comentario, no estoy tan de acuerdo. Pero que van a seguir las olas represivas contra gente muy específica y el punto es callar la verdad, cualquier tipo de verdad, a pesar de que callando a las personas no vas a controlar el dólar paralelo, callando a las personas no vas a controlar la inflación, simplemente es tu mal manejo de la economía, pero es bastante preocupante de que ni siquiera nos estamos enterando cuántas personas están metiendo presas y son académicos, son economistas y son gente principalmente relacionados al Observatorio Venezolano de Finanzas, que era prácticamente una de las pocas organizaciones que daba datos de inflación, de la canasta básica, etcétera, en Venezuela. Entonces, imagínense no tener más esa información. ¿Cómo sabes lo que están adentro y lo que están afuera, lo que está pasando en el país más allá que ellos? Me preocupa un poco. La verdad creo que es bastante alarmante y hay que decirlo porque nos están enterando, las personas nos están enterando de que están desapareciendo gente todos los días. ¿Cuántas personas, cuántos economistas es que llevan Bueno, presos en los mm, como 60? personas, van 58 personas presuntamente vinculadas con la cotización del dólar paralelo, del dólar estadounidense, ¿no? Esto lo informa acá el Nacional, que fue una de las declaraciones del fiscal general
Tarek William Saab, ¿no? 58 personas. El 10 de junio, estamos grabando un 20 de junio, es decir, esto, perdón, el 11 de junio, estamos grabando 9 días después y ya sabemos que extraoficialmente hay personas detenidas en los últimos días que no han denunciado, que Y no han no lo van querido a... denunciar porque quieren tratar de negociar a ver si logran salir libres. Hay personas que se han llevado arbitrariamente, las han secuestrado, les han puesto una capucha en la cabeza, las meten en una casa que no es una detención arbitraria, porque ni siquiera van a la sede policial. No, 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 van a una casa de las que ha denunciado oportunamente la ONU, que allá hay más de 17 casas donde se aplican detenciones y torturas a personas y tratos crueles e inhumanos. A varias personas de estas se las han llevado y les han hecho interrogatorios largos y al final las terminan dejando libres. Es decir, que no solamente dejan a personas presas, sino que se las llevan. Eso es una forma de tortura psicológica. Tal vez puede que no les peguen, puede que no les hagan algo, pero es una forma de tortura psicológica llevarte a un lugar que es una casa que tú no sabes ni dónde está, encapuchada, una persona que cometió un delito, ni siquiera hay que tratarlo así. Se le trata como debe ser según la ley, según el debido proceso. No tienen por qué llevarte a una casa donde nadie sabe dónde está. Esas son formas de tortura o tratos crueles e inhumanos. Y eso ha pasado en los últimos días. Entonces, 58 personas detenidas es lo que sabemos que dice el Ministerio Público oficialmente, pero probablemente haya más personas detenidas. Y obviamente, o sea, confiar de fuentes oficiales, creo que es lo único que entre comillas podemos confiar y es porque ellos alardean de la cantidad de presos que tienen. Pero estos son los oficiales y las organizaciones de derechos humanos todavía no han podido confirmar la totalidad de las detenciones. O sea, podemos estar hablando de cualquier tipo de números porque la gente no denuncia, porque hay momentos en que son personas que están en el interior del país y las personas que quizás tengan como un perfil más alto prefieren no hablar porque temen consecuencias por hacer, como hacer sonar más su caso, ¿no? Entonces hay esta manipulación de que no hablen y al mismo tiempo tenemos este procedimiento de, bueno, no te llevo a un centro de tortura, pero te voy a asustar y te voy a llevar a una casa clandestina que está denunciada por la Misión de Determinación de los Hechos, que existen casas clandestinas de tortura en Venezuela. Y es eso, es como dijo Ricardo, es una forma de tortura psicológica y te va a controlar por medio del miedo. Entonces, si hacen uno, meten preso a uno, todos a su alrededor van a decir, bueno, me callo o me voy O me escondo. o me escondo y no digo nada y igual tengo el miedo de que me vayan a buscar. Y cada Es vez que- que pasa es menos predecible quién pueden llevarse. y así funciona el terrorismo de Estado, justamente. O sea, Te cuando ya fuiste. todo el mundo guarda silencio, porque cualquier cosa que puedas decir te puede hacer que te metan preso, te secuestren y que nadie sepa dónde estás por días y días y días, eso son detenciones arbitrarias. Eso puede ser incluso desaparición forzada cuando el Estado no reconoce que te tiene preso. Y aún así, y por eso vemos que en Venezuela nadie está denunciando eso. Hay un terror absoluto. No se denuncia en medios de comunicación, ni siquiera en redes sociales, por gente que está en Venezuela porque tienen miedo. Entonces, ese es el efecto que ellos quieren, que si no se dice las cifras de inflación, si no se dice el precio del dólar, si hablar del dólar paralelo vuelve a ser tabú, ellos pretenden que así el dólar, que no va a haber tanta inflación, porque la gente no está informada, por lo tanto la gente no va a saber cuál es el precio real del dólar paralelo, ¿no? Pero es la economía no tiene ni siquiera que expresarse para que fluya. Es decir, ya según este economista con el que conversamos, ya hay síntomas y signos de que la economía está paralizada. ¿Por qué? Porque no hay dólares en la calle. Si el Banco Central no ofrece dólares, eso va a disparar el dólar paralelo sí o sí. Porque si hay 100 personas que quieren dólares, pero solo hay dólares para 50, las otras 50 personas que se quedaron sin dólares van a tratar de conseguir esos dólares por otro lado. Y las personas que sí consiguieron esos 50 dólares dicen, yo le puedo vender a los otros. ¿Cómo le voy a vender? ¿Le voy a vender el precio al BCB? No, le vendo el precio que a mí me dé la gana y que esta persona esté dispuesta a pagar. Sí es sencillo, ley de oferta y demanda. Y eso va a pasar, Chanchullo. eso ya pasó y va a seguir pasando porque así funciona la economía. Metan preso a quien metan preso. Van a tener que meter preso al dólar para que el dólar no suba. Médico, o sea, yo aquí pensando, imagínate el trauma que tenemos con 2017 y el trauma que tenemos por un gobierno
que es de izquierda, pero al mismo tiempo es una dictadura. Es que por eso es que la gente dice, bueno, yo prefiero otro dictador porque por lo menos la economía está bien. Ujú. Coño, entiendo tu lógica, pero uno entiende el trauma, me explico. O No, no sea, entiendo la lógica, porque que haya otra ideología no de significa que esa verdad, ideología hace que que la economía funcione mejor. tenés razón. Venezuela, Tenés razón. en parte Venezuela tuvo una buena economía durante el gobierno de nuestro Pérez Jiménez, porque el mundo, por lo menos el mundo libre, venía de una guerra mundial, de dos guerras mundiales. Entonces, ¿cómo coño iba a valer más, qué sé yo, el franco Es verdad. en Francia o qué sé yo, la peseta, si esos países estaban destruidos? España, bueno, por una guerra civil. Entonces, obviamente, hubo otras economías con mejor posicionadas. Y por algo ese dictador se robó las dos elecciones con las que llegó al poder. Es decir, nunca la gente lo eligió. Entonces, ¿cómo es que era tan buena esa economía de nuestro general Pérez Jiménez si la gente nunca los eligió? ¿Por qué la gente no los eligió? Ah, es que la gente estaba manipulada por los partidos, porque la gente es bruta, ¿no? Es el mismo pensamiento del chavismo, que cree que la gente votó por Macorina porque está manipulada por las sanciones. Los perejimenistas tienen el mismo pensamiento de que la gente en ese momento, no, que se vivía mejor. Sí, se vivía mejor. Entonces, ¿por qué nadie votó por eso? Me lo pregunto. Es verdad. Y se veía mejor. Tú estabas ahí. Tú dime, ¿cómo sabes? Porque tu abuela te dijo algo. Gordo, vea las cifras. Vea las cifras. Pero bueno, el punto es que creo que estamos bastante preocupados porque el índice, a ver, ¿qué dice que estén metiendo tantos economistas presos? ¿Qué dice que estén persiguiendo a cualquier persona que sepa, por ejemplo, de petróleo, de gas, de ese tipo, de esa parte de la economía venezolana? Es que ya saben que va a venir un declive económico bastante fuerte y que puede catalizar algo. Y se están asegurando de tener un control social lo suficientemente sólido para que las cosas no se salgan de sus planes. Y se están basando totalmente en la represión. Y por eso yo a veces digo, ¿quién es ahorita la cadena de mando, la toma de decisiones internas? Creo que ya sabemos que nuestro ministro de Interior es el que tiene la batuta en este momento. Porque ¿Sabes es que estoy tan en aleatorio. desacuerdo? ¿Vos pensáis que no? Yo pienso que Maduro también está Obvio. ahí. Obviamente, o sea, no te Bueno, estoy diciendo que Maduro no está tomando decisiones, pero creo mm, que ya la parte de control, que es por lo que ellos viven, o sea, tú sobrevives por el control que te dio la represión específicamente después del 28, porque es una represión que no habíamos visto antes, es muy aleatoria, es masiva, o sea, ya no sabes en qué momento puede ser tú, ¿sabes? Puede ser cualquier excusa y que tú termines en un centro de detención. Y esa como mano libre, o sea, esa rienda suelta que le dieron a los servicios de inteligencia y los policiales, hacen que uno muchas veces no venga desde una orden de arriba, sino es como que, bueno, voy a hacer un chanchullo y ya. Y cuando viene de una orden de arriba es muy fuerte, es muy violento. Y por eso yo pienso que el control interno lo está teniendo él. Y por ahí es que sobrevives, por la represión. Porque no puedes sobrevivir de otra forma, no tienes legitimidad, ya no tienes plata. Que aquí abre un debate, abre un debate. Si se fueron la licencia de Chevron y ahora estamos teniendo este declive económico. ¿Qué pensamos de las sanciones ahora? ¿en qué sentido? ¿De que si sirven o no funcionan? No sé si sirven o no funcionan, sino que está el argumento de, bueno, le quitaste la licencia, ahora la gente se va a mamar un huevo. Y creo que el low-key la gente sí se está mamando un huevo, Exclamó la ¿sabes? princesa. Perdón. Pero es eso, ¿sabes? Es como si estamos viendo el impacto económico, pero no quiero desviar la conversación a qué es las sanciones, pero no podemos decir que no es una variable importante. Que al final todo caiga en decisiones del gobierno es otra cosa. ¿Qué pensáis? A ver, si Chevron se tiene que ir es porque está sancionada. Y si el chavismo tiene que vender el petróleo venezolano con descuento de 30% y hasta más a China,
para pasar por canales que no detecte el sistema bancario gringo para que no sancionen a sus compradores y llegue el petróleo a China o a Turquía o a Irán, no sé por dónde lo mandan, este, pues eso es una consecuencia evidente de las sanciones. Pero las sanciones ocurren porque el chavismo no cumplió su palabra en los acuerdos de Barbados, en los acuerdos que hicieron con Noruega, de por medio. De por sí, Noruega en estos días publicó como un memorándum de lo que fue ese proceso de negociación y dijeron algo así como que, bueno, lo intentamos. Eh, y al final entonces, ¿qué? Dictadura siendo dictadura y ¿qué esperas? Que los demás firmantes no reaccionen como dijeron que iban a reaccionar. Van a decir, bueno, está bien, me jodiste, toma petróleo. Coño, no, es probable que eso no pase. Entonces es el chavismo lo interno que se tiene que organizar si quieren seguir en el poder a toda costa, porque eso es lo que decidieron, a costa de incluso el sufrimiento de millones y millones y millones de venezolanos que hace poco salió la cifra de que ya Venezuela volvió a ser el país con más migrantes forzados y refugiados de todo el mundo. Y hoy, By the casualmente, way, 20 de junio, es el Día ho- Internacional del Refugiado. hoy es el Día Internacional del Refugiado, a pesar, quisiera tener una conversación con alguien que sepa más de estas cosas, porque tú puedes no tener estatus de refugiado, pero eso no quiere decir que no cumplas con los estándares de ser uno y que los Ujú. países de recepción deberían darte protección y deberían tener los mecanismos legales para protegerte porque vienes de una persecución y de una emergencia. Pero bueno, Te doy una eso es definición y seguimos con el tema. Según la ONU, un refugiado es una persona que se encuentra fuera de su país de origen debido a fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas y no puede o no quiere, a causa de dichos temores, acogerse a la protección de su país. Es decir, no solamente son refugiados los que en papel son refugiados. Pueden ser refugiados personas que están legales en otro país, que están residentes en otro país, regulares. pero no quieren Claro. vivir ahí, sencillamente tuvieron que huir. Y así es el Yo caso de soy refugiada, muchos. ¿Mm? yo soy refugiada. Vos Sí, también, vos claro. también. Sí, a pesar de estar legal. Marico, yo creo que no, papi, tenés que decir regular, tenés que usar los términos de derechos humanos, no legal e ilegal. Una persona no es ilegal, nunca lo es. Bueno, pero mi estatus es legal. Regular, Bueno, es regular. regular. Porque después si eres irregular, la mente sí que eres ilegal. No hay una persona ilegal, las personas no son ilegales. No. Se lo dejo ahí. El tema de los Ahora, economistas, volvemos. ahora, las personas que estaban incluso en Hablamos contra de de... las sanciones han sido No, detenidas. ok, yo solo Ha quería habido poner ese argumento porque yo sé que lo iban a decir. ¿qué? Y que yo quería poner el argumento de esa de las sanciones como que, ajá, porque yo sé que lo van a decir y creo que lo más obvio, no es lo más obvio, lo más simple de ver es, bueno, las sanciones jodieron al pueblo, a la Venezuela. Y es que ve un poquito más allá, ve un poquito más allá, son las decisiones del gobierno, porque tú dependes de una organización o de una empresa estadounidense. ¿Por qué? Porque tú no puedes producir, porque estás sancionado. Esto hay que volver a repetirlo. Es culpa del gobierno y responsabilidad del gobierno la situación económica, social en el país, no de los Y demás. No podemos es ponerlo unos importante a unos decir, terceros. Creo que ya el conflicto se está perdiendo como los matices y muchas veces se cae en la propaganda y la gente no se da cuenta. mm, Como la gente que está como justificando a Irán. Entonces creo que justificas a Irán y creo que en 2 doritos después vas a justificar a Venezuela. es más, ya que mencionas Irán, primero, para cerrar el tema de las sanciones, incluso gente que estaba en contra de las sanciones fue detenida e interrogada. Incluso gente que estaba todavía en contra de las sanciones ha sido, sigue presa. Es decir, Siempre. ni siquiera estar en contra de las sanciones y decirlo públicamente salvó a estas personas de, de tener el beneplácito del régimen. Sencillamente, probablemente muchos por andar publicando las cifras, como hizo el Observatorio Venezolano de Finanzas, cifras de inflación, por ejemplo,
Y ellos no quieren que se publique porque publicaron una cifra de 30% en mayo, lo cual pone a Venezuela cerca del umbral de La hiperinflación hiper otra vez, que el umbral de hiperinflación es 50% de inflación mensual. al mes. Eso puso al gobierno otra vez con el temor de que se empiece a acelerar más la inflación. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a meter preso a todo el mundo, básicamente, vamos a meter presa a la inflación, si pudieran, ¿no? No Sí, pueden. bueno. Entonces, la situación con Irán pudiera ser que suba el precio del petróleo, ya ha subido. Eso puede beneficiar a Maduro porque, bueno, mientras más le paguen por cada barril, mejor para ellos porque todo el descuento que le quitan de hasta 30 y más por ciento para eludir las sanciones, bueno, sigue obteniendo un poquito más de dólares y puede ofrecer más dólares en el mercado venezolano de manera que no suba tanto el precio del dólar. Que según nos comenta este economista, va uno a uno. Es la devaluación va con la inflación. Es decir, la gente ancla sus precios al precio del dólar. Porque en Venezuela tú vas a cualquier lugar y nada te da el precio en bolívares, te los dan en dólares. Eh, pero si Irán, que ha amenazado que si Estados Unidos entra a la guerra, ellos van a cerrar el Golfo Pérsico y no va a salir petróleo de ahí, pues eso puede beneficiar aún más a Maduro porque Estados Unidos puede voltear y ver a lo que llaman el patio trasero, A Suramérica, Venecia. y decir, bueno, por lo menos Venezuela no está haciendo bombas nucleares, vamos a comprarle petróleo otra vez, ¿no? Ah, Entonces, eso es un tema que también puede estar allí beneficiando a Maduro de alguna manera que, bueno, X. El punto es que el chavismo está considerando, por lo que se ve entre líneas del discurso, se te apagó la cámara, ¿verdad, Ana? marico, sí. Ok. Bueno, pon tu cámara, la otra. Pero mi Está cámara está considerando cargado. el chavismo volver a asignar los dólares de manera discrecional. ¿Por qué? Ya lo ha dicho la vicepresidenta Delcy Rodríguez y además ministra de Petróleo, es decir, la que sabe cuántos dólares hay en el mercado realmente o pueden ellos tener, ha dicho que hay que priorizar los dólares, que no va a haber dólares para champú para canas, que tiene que haber dólares para para las industrias, para que haya producción en el país, que tiene que haber dólares para la economía, que tiene que haber dólares para alimentos. Eso te pone a un paso otra vez de control cambiario o algo que se le asemeje. Y eso es un fantasma que tenemos aquí de los últimos años en Venezuela, de corrupción, de desajuste económico y de hiperinflación. Eso abre la puerta a todos esos fantasmas horrorosos que ya vimos desde el 2002 hasta finales del 2018. O sea, esto a mí me tiene como loca, porque escucho a muy poca gente en Venezuela diciéndolo. Y digo, ok, entonces la maquinaria represiva sí está haciendo efecto, porque no se está Claro. hablando y ellos saben que esto es grave. O sea, volver a pensar en hiperinflación, 50, o sea, volver a pensar en tengo que tener dólares y no los puedo vender y si los vendo tengo que comprar de una vez y tengo que gastarlos porque si no, no voy a tener dinero o el bolívar ya no vale nada, entonces tengo que gastarlos de una vez. Escasez de medicinas, escasez otra vez de alimentos. Y yo creo que ya después de lo que pasamos, o sea, Venezuela pasó por una emergencia, bueno, todavía estamos en emergencia humanitaria compleja, pero cuando empezó era, o sea, era tan escandaloso y creo que para todos fue como un choque de vida, tan gigante que pensar en que la gente lo va a volver a pasar, o sea, no sé cómo se puede comparar a otra parte del mundo, pero si ya tenemos números de guerra, ya tenemos números de migración que sobrepasan los países que están en guerra, ya tuvimos números económicos que sobrepasaban los países que están en guerra. ¿Qué viene ahora? ¿Y cómo puede ser la respuesta de la sociedad civil ante eso cuando lo que te encargaste fue de desmantelar todas las organizaciones de la sociedad civil y meter preso a medios, meter preso a periodistas, cerrar medios de comunicación? Creo que lo que se viene ahorita, creo que hay que verlo con una lupa porque, o sea, ¿qué tanto pueden ellos controlar algo? O sea, ¿qué tanto ellos pueden controlar la economía, entre comillas, como para que la gente no se harte de cierta manera, ¿no? Porque estás condenando a gente que se muera de hambre. Si hay gente muriéndose de hambre ahorita, donde había acceso a dólares, donde hay acceso a dólares, pero hay mayor
desigualdad en el país, lo que vas a hacer es aumentar la desigualdad también, porque vas a tener esta gente privilegiada que va a tener acceso a dólares preferenciales si venimos otra vez a la misma dinámica, mientras las demás personas no. Entonces, hay que hablarlo, hay que decirlo, de que más allá de la represión, más allá de que se robaron las elecciones, más allá de que el Estado de Derecho no existe ya, ya que las instituciones están totalmente cooptadas por el Ejecutivo, ahora vas a tener una crisis económica de nuevo, a a esos niveles. Creo que no se está hablando lo suficiente porque todavía estamos enfocados en qué bolas que están metiendo presos a todo el mundo. Y no sabemos a quién preguntarle, no sabemos cuáles son las proyecciones que tienen los economistas. Y ese es el punto. Estás dejando en negro cualquier proyección hasta que caiga la locha y no sabemos qué van a hacer ellos. Y tengo así como un nudo en la garganta, como una cosa ahí, porque todavía no proceso que estemos pasando por eso, ¿sabes? Como mierda, todavía no ha pasado un año desde las elecciones del 28 de julio. Y mira para dónde vamos. ¿Saben cuando la gente mencionaba, no, el escenario en Nicaragua? Hablaban de un escenario represivo, que yo creo que ya estamos más o menos ahí. O sea, meter presos economistas es como en Nicaragua cuando metían presos a sacerdotes, pues, porque eran líderes populares, ¿no? O a empresarios y tal. Básicamente lo mismo. E incluso en Nicaragua nunca hubo una inflación, una hiperinflación con Ortega, por lo menos, como la venezolana. No hubo escasez como en Venezuela. Es decir, la situación económica en Nicaragua nunca ha sido tan fuerte. La situación política ha sido mucho más restrictiva, más represiva, todo el clima político. Pero económicamente Venezuela ha estado mucho peor que Nicaragua. Es decir, que ahorita se puede decir, sin exagerar, que Venezuela es peor que Nicaragua, en el estado de cosas, en cómo se vive en ese país, en Venezuela, digamos. Eh, y no es una exageración. Es decir, está Cuba y está en Venezuela. Y es absurdo porque Venezuela tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Es un país para ser tan rico como Noruega, básicamente. De que todo el petróleo no solo puede ayudar a crecer la economía, sino básicamente tratar de que todos sus pensionados vivan bien, tengan un salario digno, acorde a el trabajo que hicieron, no que los maestros ganen un sueldo de 10 a 20 dólares, más unos bonos ahí que no llegan ni a 200 dólares al mes. Eso es absurdo. En un país donde 200 dólares te cuestan unos zapatos. Es Unos absurdo. zapatos. No, y la otra Este, cosa es también es que uno veía a Nicaragua como el peor escenario que podemos tener. Nicaragua es peor, el peor escenario, claro, en términos de represión. Pero entonces ahora vamos a tener un escenario económico que ya recordamos que va a ser peor. Entonces digo, no nos podemos ni siquiera comparar con otro país porque tenemos todas las variables que hacen que la crisis sea mucho peor y mucho más grave que en Nicaragua, ¿no? O sea, crisis económica, crisis de derechos humanos y un desmantelamiento del Estado a niveles gigantescos. Y que, wow, no quiero volver a ser ejemplo para el mundo en cosas chimbas. Que no sé quién fue que me dijo en un live, me dijeron, qué bola es que yo estoy en Europa y le hablé de Venezuela y dije que era venezolano y me dijo, wow, es que Venezuela es un gran campo para investigación. Porque, wow, todo lo que está pasando es muy distinto. O no, no lo hemos visto y yo, coño, tu madre. Somos personas, no ratas en laboratorio. No se lo digas a un veneco. Pero sí, o sea, es verdad, estamos peor que Nicaragua en términos represivos y ahora en términos económicos. Y para mí es como el momento en el que tenemos que hablar más, marico. Hay tener que tener ventanas abiertas porque la gente no se va a enterar de las cosas. tal cual. Bueno, vamos a ir cerrando este episodio. Vamos a seguir conversando en Paid con nuestros patroncitos que están comentándonos por acá en YouTube. Les recuerden que si quieren ser parte de estas conversaciones con nuestros patroncitos, únanse a patreon.com/amediaspodcast y suscríbanse al canal de YouTube. Recuerda el final, Ana. Ay, verdad. Y en conclusión. Quedamos a medias. Bye. Ajá.